Bueno, muy buenas tardes a las personas que también se han sumado ya como espectadores a esta conversación. Es una conversación que fue, yo creo que una sorpresa para todos los que estamos acá. Inicialmente, pues la profesora Alba fue llamada desde el Ministerio de Educación Nacional a participar en un foro que se está desarrollando sobre la enseñanza de la historia en Colombia, y particularmente ya va a estar allí en el encuentro a propósito del reconocimiento y valoración de nuestra nación pluriétnica y multicultural desde el conocimiento de los pueblos indígenas de Colombia en la educación básica y media. Yo creo que como sabe hacerlo Alba y nos han enseñado también colegas de Madre Tierra, pues digamos convocó algunas conversaciones a construir con otros, y en principio pues tuvimos un encuentro con parte del equipo de coordinación de la licenciatura en educación básica primaria, dado que la básica primaria pues forma parte digamos, de la discusión, ¿sí? Entonces, bueno, allí surgió la idea de hacer una conversación con otros colegas que de algún modo pues se han pensado directamente o desde otros lugares algunos temas relacionados pues sobre todo con la historia, digamos, de los pueblos indígenas en el país, y que pudiéramos conectar eso un poco con el tema de la educación básica y secundaria. Entonces, muchas gracias a Alba por propiciar esa conversación, y la idea es acá ver cómo qué circula, si puede enriquecer un poco. Yo creo que no solo la participación de ella ya, sino que yo creo que eso también inaugura una discusión para nosotros. Entonces, bueno, Paola y Carolina van a acompañarnos pues como en la moderación. Hago una aclaración antes, y es que Nicolás nos informó, hoy hemos tenido como varias contingencias, pensábamos que Alba no iba a poder estar, estaba sin energía, Carolina se quedó sin internet, y Nicolás se tiene que retirar un ratico. Esperamos pues que no le implique demasiado tiempo, porque hay un asunto que solo puede resolver por un asunto técnico a las 4 de la tarde, pero él espera como poder integrarse nuevamente. Entonces, bueno, muchas gracias, y bueno, empecemos. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas en la escuela. Como se les anunciaba en la card para el evento, tenemos aquí a los profes Diana Patricia García, que es directora de una escuela rural, además es profe de nuestra facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, la profesora Alba Lucía Rojas, que también es profesora de la Facultad de Educación, y al profesor Nicolás Ceballos, que es profesor de la Facultad de Derecho de AFIT y de la Universidad de Antioquia. Entonces, agradecerles por estar aquí. En este momento les vamos a contar un poco de la dinámica de este espacio, que es más para conversar, para generar algunos intercambios. Bueno, entonces hemos dispuesto como para la conversación 3 bloques de preguntas que nos invitan como a reflexionar sobre este asunto. Cada uno de ustedes podrá resonar como de acuerdo a esas experiencias que han tenido, de los trayectos que han recorrido y demás. Este primer bloque de preguntas son más generales. El segundo y el tercer bloque de preguntas son un poco más específicas, que también como que nos permitirán conversar a partir de esas lecturas que han hecho, de esos recorridos, pues porque cada uno ha transitado pues caminos distintos. Y también aclararles que para cada uno de estos bloques de preguntas, cada uno tendrá aproximadamente 10 minutos. Entonces, en este momento le doy la palabra a la profesora Carolina Higuita para que pueda hacer como la introducción al primer bloque de preguntas. Bueno, buenas tardes, espero que me estén escuchando bien. Por favor, ¿me confirman? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, unirme a los agradecimientos que ya la profesora Sara y la profesora Paola realizaron a los invitados, ¿cierto? Muchísimas gracias. Este primer bloque vamos a trabajar alrededor de 2 preguntas. Recordarle al público que nos acompaña que para el tercer bloque puede realizarnos preguntas, ¿sí? Nos pueden acompañar ahí con los comentarios también, que sin duda van a ser muy importantes para todo este proceso. La primera pregunta
tiene que ver con cuáles son esos sentidos que tiene enseñar la historia de los pueblos indígenas en nuestro país. Quisiera que conversáramos un poco alrededor de esa primera pregunta. No existe un orden, quien desee puede iniciar. En realidad, como lo decía la profesora Paola, se trata de un conversatorio, entonces precisamente es eso lo que queremos generar. ¿Cuáles son esos sentidos que desde sus experiencias, sus trayectorias, pues creen que tiene enseñar la historia de los pueblos indígenas en nuestro país, en términos generales, y podríamos puntualizar también en el contexto de la media y la base? Quien quiera puede iniciar. No sé. Dale. Bueno, está muy bien. Bien, primero dejo claro como dicen ahora, mi lugar de enunciación. Yo no soy pedagogo, tampoco soy historiador, aunque he tenido una aproximación a ello, pues soy abogado. Estoy terminando una maestría en historia, de la cual me dedico a estudiar la historia del derecho y la historia de los pueblos indígenas y la resistencia a través del derecho. Y soy profesor universitario, no de básica y media, pero por supuesto los profesores universitarios tenemos como una buena mirada no, de cómo resultan formados pues los estudiantes de básica y media, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es como lo que he podido ver. Bueno, y también, digamos, sé como en general lo que la gente termina sabiendo de la historia indígena y de la historia colombiana en general. Bueno, esa como primera aclaración. Bueno, y siguiendo pues entonces como ese lugar, mi formación de abogado, pues creo que hay que empezar resaltando que enseñar y aprender la historia indígena es un mandato constitucional, ¿cierto? Si se obedece a la idea, al principio de que Colombia es un estado multicultural, parte de hacerle caso a ese principio, de tomarnos en serio ese principio, es entender que la historia de Colombia no es solamente una sola narración o la narración de un solo pueblo o de una sola cultura, sino que hay varias narraciones, varias versiones, varias miradas de esa historia. Entonces creo que enseñar y aprender la historia de los pueblos indígenas es una parte de tomarse en serio ese principio constitucional. Más allá como del mandato jurídico, es bueno, que podemos decir, ¿y para qué nos sirve eso? Y nos sirve eso es porque es efectivamente parte de nuestra misma historia, en tanto somos de muchas maneras una nación mestiza, y como mestizos entonces somos también producto de la mezcla y el encuentro con los pueblos indígenas. Entonces la historia indígena es también la historia de Colombia por ese sentido del mestizaje, pero también los indígenas han sido unos otros en la nación colombiana, y precisamente uno de los problemas que quiso solucionar la Constitución del 91 y en el que apenas nos estamos acercando, porque como todos sabemos es un proyecto todavía por lograr, es bueno, cómo convivir con esos otros, ¿cierto? Y parte de eso es tratar de entenderlos. Y creo que muchos de los conflictos, y fíjense, digamos, sí, la actualidad del tema, una de las noticias de hoy es la minga indígena del suroccidente de Colombia partiendo hacia Bogotá a hacer reclamos. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿y esos indígenas qué? ¿Por qué se mantienen peleando? Que es la cosa, pues, uno de los reclamos y de los señalamientos que se le hace. ¿Y esos indígenas por qué se mantienen peleando? Entonces, esa respuesta uno solamente la puede encontrar mirando un poco a la historia, ¿cierto? Y es que ser indígena ha sido resistir, o que la historia indígena es una historia de resistencia. Entonces, y me convenzo cada vez más la importancia de la historia es para entender el presente, y creo que el asunto indígena sigue siendo, y no, creo no, estoy seguro, y el asunto indígena sigue siendo un asunto de actualidad y del presente, y todavía tenemos resistencia de los pueblos indígenas ante los proyectos mineros, contra los grupos armados, contra las acciones ilegales también que provienen del mismo Estado. Entonces, para tratar de entender, bueno, esos otros que siempre han sido parte de nosotros como nación mestiza, pero también que han sido relegados a esa alteridad, a esos otros, a esa cierta marginalidad, bueno, cómo se los ha tratado y cómo ese trato repercute en lo que soy hoy en día, en lo que son hoy en día. Entonces,
sí, creo que es como por esos tres asuntos: el mandato constitucional, el hecho de ser una nación mestiza y el hecho de que hayan sido unos otros y que tenemos aún el compromiso de incorporar constitucionalmente a esos otros, que creo que que creo que es imperioso el estudio de la historia de los pueblos indígenas. Ok, yo quiero también decir que un sentido muy importante en la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas es que es una tarea fundamental dentro de la formación básica y media el desarrollo del pensamiento histórico. O sea, ese es un propósito que se tiene en la enseñanza de las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales está pues la historia. Lo que pasa es que la historia no se puede, o sea, la historia no se puede desligar, no se puede entender por fuera del marco de otras disciplinas. Aunque tiene una epistemología propia y tiene una historia propia, pero sería pues imposible pensar lo que le corresponde a la historia por fuera de otras disciplinas. Entonces, el desarrollo del pensamiento social y del pensamiento histórico es fundamental en el proceso de formación de los estudiantes. Y entonces un sentido muy importante es ayudar a configurar una conciencia histórica. En ese proceso de desarrollo del pensamiento es fundamental aportar a la construcción de la conciencia histórica para poder entender quiénes somos, qué es lo que nos ha pasado, por qué es que vivimos de la manera como vivimos, qué les ha pasado a los pueblos indígenas a lo largo de la existencia. Y esa conciencia histórica implica entonces un comprender de lo que ha sido hasta el día de hoy, en esa mirada de hoy hacia atrás, pero con proyección de futuro, para poder tomar una posición frente a lo que significa nuestra responsabilidad histórica. Porque construir una conciencia histórica en últimas es también hacerse consciente de que la historia la construimos todos y que la sociedad en últimas también es una responsabilidad colectiva. Ese creo que es un sentido muy importante. Lo que pasa en esta sociedad o lo que pasa en muchos aspectos, pues como en los escenarios donde nos movemos, son responsabilidades colectivas y todos tendríamos algo para hacer, sin que eso signifique que vamos a salvar el mundo cada uno desde el lugar donde está, pero sí podemos generar acciones y sí tenemos la tarea de generar acciones en los escenarios en los que nos movemos. Entonces un aspecto que considero fundamental es esa construcción de conciencia histórica. De la mano de esa construcción de conciencia histórica, creo que la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas tiene que favorecer entonces la formación de un pensamiento crítico, porque no podemos desde la educación básica y media pensar solamente en la transmisión de cierta información de carácter histórico y dejarlo pues como en lo que tiene que ver con la descripción o la narración simplemente, sino que eso tiene que trascender a poder desarrollar pensamiento crítico. Entonces esto va de la mano del desarrollo de la conciencia histórica. Y en este mismo sentido, considero que es trascendental y fundamental que nuestros chicos y chicas en ese proceso cada vez entiendan de mejor manera que sí existen unas diferencias culturales. Es decir, poder entonces darse cuenta y comprender en qué consiste este asunto de la diferencia cultural, que es una realidad porque no simplemente pues porque lo diga la Constitución, es que hay que entender cómo es que estamos constituidos socialmente para poder reconocer esas diferencias, que significaría en última instancia es poder entonces darle legitimidad a diferentes maneras de ser, de pensar, de vivir, de conocer, que es una falencia y algo de lo que adolecemos profundamente en nuestra sociedad. Entonces, diría en este momento eso para darle también la palabra a Alba, pues si no acapararla. Vale, muchas gracias. Bueno,
No, yo como para no repetir, solo pues agregaría de que pues tiene mucho sentido, hace mucho sentido pues la inclusión, por supuesto, como ustedes lo dicen y sin duda muchos lo reconocemos. Hay un sentido por el que yo creo que es importante también, es el sentido de justicia también pedagógica. Todos sabemos pues que esta historia ha estado relegada, ha estado mal contada las pocas veces que se han contado, entonces la necesidad también de hacer justicia desde la escuela, de hacer justicia desde los centros de aprendizaje, incluyendo y tratando con respeto, con rigurosidad, como debe de ser esta parte que también nos conforma, que también es de nosotros, como ustedes lo dicen, yo creo que es importante. Y hay otro sentido que también quiero pues recuperar, y es el sentido de contribución a la identidad, a una identidad de un país. Nosotros hace mucho un poco la sensación que tenemos, y sin duda allí la educación ha tenido también mucho que ver, como que no sabemos bien qué somos, de dónde venimos, hemos perdido mucho nuestra historia de origen. Y sabemos también que el reconocimiento del origen es también la posibilidad de construir los futuros, digamos, coherentes, posibles. Entonces, la contribución a la identidad de país que ha estado pues tan relegada y tan fragmentada, yo creo que es uno de los sentidos, digamos, más válidos que se quiere retomar ahora. Sin duda que en esa contribución, pues nos vamos a encontrar con que muchas de los aspectos de esas otras identidades relegadas, como la indígena, de las cuales hemos renegado o hemos desconocido, nos pueden ayudar a comprender y a trasegar hoy problemas sociales, culturales e inclusive económicos que tenemos como sociedad y como país. Sin duda que en ese reconocimiento y en esa recuperación de esos saberes, de esas prácticas, de esas formas de comprender la vida, y de resolver los problemas, también podemos encontrar respuestas a preguntas contemporáneas que tenemos también como país. El mero hecho de cómo está nuestro relacionamiento con la tierra, por ejemplo, y esto que nos traen muchas de las poblaciones originarias de reconocer la tierra como un ser vivo, como un ser en relación, no como un objeto, no como un asunto, como una cosa, puede ser una de las recuperaciones que nos puedan ayudar, contribuir como país a otro panorama de lo que somos. Y bueno, digamos que ese es un ejemplo, pero también desde los mismos modos de vida, con más tranquilidad. Ahora en este tema de la pandemia, por ejemplo, hay pueblos, conversando con los estudiantes de nosotros del programa, algunos nos decían, porque me preguntaban que por qué están diciendo las noticias que hay tanto despliegue de problemas de salud mental, qué está pasando allí. Y entonces como que conversábamos y nos decían, no, es que en las comunidades como que no tenemos tantas expectativas, como que no estamos tan preocupados por salir no sé, a gastarnos el dinero, por salir que es como lo que genera también estrés ahora a algunas personas en este confinamiento. Entonces, lo que quiero decir es que hay recuperaciones y aportes que nos pueden hacer desde estas poblaciones, desde sus cosmovisiones, sus modos de ver la vida, que sin duda nos pueden contribuir a resolver problemas que tenemos en este momento. Gracias, profesora Alba. Entonces, digamos que retomando sobre estos sentidos que ustedes nos han ido señalando, tienen que ver entonces precisamente recogiendo las voces de ustedes con ese comprender y potenciar el presente, y ahí la profesora Diana recordaba
también a Hugo Semmelmann en términos de ese presente presente, ese presente pasado y ese presente futuro, la necesidad de comprender y tejer las dinámicas y luchas de los pueblos indígenas y esa relación con la tierra de la que nos señala Alba, la idea de potenciar el pensamiento crítico, esa conciencia histórica, por supuesto, y el llamado también que nos hace el profesor Nicolás a escuchar esas varias narraciones de una América, que como diría William Ospina, es una América mestiza. En esa lógica de pensamiento que venimos tejiendo entonces, y sin duda que ya han señalado y han ido apuntando algunas, pero queremos como profundizar, queríamos también entonces plantearles qué consideraciones consideran ustedes pertinentes, deberían tenerse en cuenta a la hora de pensar la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas. Ya ustedes han ido señalando algunas, pero ¿qué otras consideraciones pueden ser de orden metodológico, de orden epistemológico, pedagógico, de acuerdo, como lo decía el profesor Nicolás ahorita, de acuerdo al lugar en el que cada uno está, qué elementos entonces consideran que deberían ser necesarios ser pensados a la hora de esa enseñanza de la historia de los pueblos indígenas? ¿Qué consideraciones tienen ustedes al respecto? Arranco yo otra vez la ronda. Está muy bien. Ok, bueno, no. Bien, creo que hay una gran, siempre ha habido un problema en la enseñanza y en la representación en general de los pueblos indígenas, y que no es nuevo, y es cómo nos imaginamos a los indígenas. Pues, Colón en sus diarios, cuando llega a las islas del Caribe, sí, dice que se vio gente desnuda, lo primero que dice, llega ya, y ve gente desnuda y los empieza a describir de una manera muy benévola, y pues los ve como muy hermosos, y empieza luego a describir como sí, unas gentes muy buenas, y ahí empieza ese imaginario del buen salvaje. Entonces él los concibe como unos seres sin codicia, como unos seres sin maldad, incapaces de mentir. Ahí nace entonces un imaginario, pero luego le dicen, no, pero en las otras islas sí hay unos muy peligrosos que se llaman los caníba o cariba o caníbales, y él dice, y que comen carne humana. Entonces hay dos tipos de indígenas. Los indígenas o son muy buenos, desprovistos de maldad, de mentira, de codicia, unas pobres almas donde si apenas cabe la malicia, decía algo así, mientras que hay otros que son unas espíritus irredentos con los cuales no se va a poder hacer. Colón se crea esa fotografía y la transmite a todas las generaciones en el futuro. Entonces, a partir de ahí, casi que los indígenas siempre son descritos o como una cosa muy hermosa, y ese imaginario todavía lo tenemos, los guardianes de la madre tierra, y toda esa cosa, como unas gentes muy, muy buenas y que nos pueden enseñar todo el futuro. Pero si no, si se apartan un poquito de ello, entonces ya decimos que son vendidos. Pues el imaginario del caníbal ya se transformó en el del terrorista, por ejemplo. Entonces es como si no quedan dentro de ese imaginario, entonces quedan dentro de lo contrario. Hemos estado encasillados como entre esas dos visiones. En general, en la enseñanza de la historia, siempre, digamos, conserva como ese encasillamiento, y creo que lo importante es tratar de demostrar que los indígenas son unos seres humanos en toda su complejidad, que por ser indígenas no son ni mejores personas que los occidentales, pero tampoco son unos caníbales salvajes que necesitemos educar. Y eso también entonces pasa como por la enseñanza de los procesos indígenas. Normalmente, claro, antiguamente antes se contaba una versión de la conquista, lo que llamábamos la leyenda rosa de la conquista, que sí, los europeos vinieron aquí a traernos todas las cosas buenas. Luego la reemplazamos como por la antigua leyenda negra, y no, los europeos vinieron aquí y acabaron con todo, con un idilio, y los pobres indígenas entonces fueron unas víctimas de un engaño y de una opresión por todo ese tiempo. Que ninguna de las dos versiones es cierta. Y esto lo he podido ver en las clases cuando hablo de historia del derecho colonial. Casi ningún estudiante o todos los estudiantes se sorprenden al saber que
muchos indígenas participaron también en el proceso de conquista como aliados de algunos españoles. Entonces, ¿qué, profe? ¿Cómo así? Y entonces, sí, es que, digamos, a los aztecas los conquistaron también otros pueblos del centro de México. Pero entonces eran traidores. Y yo, no eran traidores, no, ellos no tenían una alianza con ellos, ¿no? Entonces es un poco, entonces los engañaron los españoles. Y yo, pero es que eran indígenas que sabían muchas cosas, tampoco podemos pensar siempre de ellos en términos de unas víctimas, pues no son unas eternas víctimas, son unas víctimas naturales. Entonces creo que es muy importante desde el principio empezar a contar una historia más allá del imaginario del buen salvaje y del caníbal, y que reivindicar la historia de los pueblos indígenas no puede ser venderlos de nuevo como un menor de edad al que siempre lo han engañado o como una víctima eterna. De hecho, los indígenas siempre narran su historia más que como unos pueblos derrotados, son como unos pueblos en resistencia. Ellos, hablando con un estudiante indígena, la otra vez me dijo, nosotros no pensamos que nos conquistaron, sino que nunca hemos dejado de resistir. Y entonces, creo que eso falta, digamos, cuando incluso vamos a reivindicar la historia de los pueblos indígenas, ¿cierto? Rescatar esa complejidad de los pueblos y de su agencia en la historia. Eso era como lo que tenía la idea que tenía para que discutamos. Bueno, yo también creo que ese es un elemento fundamental y digamos problemático en la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas, además porque uno sí, o sea, sí pasa en la escuela que regularmente la historia de los pueblos indígenas se enseña como hasta cierto momento, o sea, como que se enseña solo cierta parte de lo que ha sido su devenir. Entonces es como si se quedara estancado. Pues primero, es una historia realmente pasada, no hay nada de presente en la enseñanza, es muy poco y de muy poca profundidad y de muy poca complejidad lo que se enseña del presente. Entonces es como si los pueblos indígenas se hubieran quedado en el tiempo de conquista y colonia, porque casi que ni siquiera aparecen, por decir algo, en el siglo XIX, en el periodo republicano, no aparecen. Y de ahí para adelante, mucho menos, en el siglo XX, como que se difuminaron, efectivamente. Yo pensaría que ahí se hace efecto la Constitución de 1886, cuando declara que esto es una sociedad realmente mestiza, es decir, desaparecen. Y en la enseñanza en la escuela pasa mucho eso. Entonces, una consideración fundamental es que hay que enseñar primero toda esa complejidad como de la historia, como apunta el profesor, es que también han sido pueblos, culturas, sociedades y colectivos en resistencia, en acción, en lucha, y eso significa que una de las cosas que hay que enseñar es que han aportado, y qué es lo que han aportado a la construcción de la sociedad que somos, ¿cierto? Esto que somos como Colombia es un aporte de un montón de colectivos, de pueblos y demás, pero regularmente esa parte no aparece, entonces eso sería un elemento fundamental. Otro elemento fundamental es que en términos pedagógicos, por ejemplo, hay que tener en consideración el nivel de pensamiento o el desarrollo cognitivo de los y las estudiantes para poder entonces saber qué es lo que es posible que llegue a ser un aprendizaje importante y un verdadero aprendizaje en los estudiantes, porque a veces llenamos de tanta información o de una información que no tiene sentido, que entonces eso se pierde, o sea, no logra tener asidero en un pensamiento de los estudiantes. Pero además caemos en una cosa muy complicada y es en el asunto de la folclorización de lo que significan los pueblos indígenas y también otros pueblos. Y es que entonces se termina enseñando lo mismo. El dios sol o la diosa luna, el atuendo que tiene ciertas características y que pareciera que fuera el mismo atuendo para todos
para todos los pueblos de todas partes, incluso a veces como del mundo, y con eso se unifica, o sea, se generaliza esa manera de ser. Entonces, un elemento importante es que habría que considerar en esas diferencias, como planteaba yo ahora, hacer énfasis en esas diferencias culturales que se tienen en términos de las prácticas, en términos de las cosmovisiones, en términos de los saberes ancestrales que se conservan y que han aportado, bueno, entre un montón de cosas. Yo creo que eso también es muy importante. Y pensaría que metodológicamente para que eso realmente, pues, digamos, pueda ser lo más cercano posible a la realidad. A mí me parece muy importante que las voces de las personas, de los que hacen parte de los pueblos indígenas, estuvieran presentes en la escuela, sea porque vayan a la escuela, sea porque la escuela vaya a otros lugares, sea porque llegue a través de los textos que se escriben, sea porque llegue a través de los videos, sea porque llegue a través de cualquier medio, pero que esa voz de los integrantes, de las personas que integran los pueblos indígenas, llegue a la escuela, que no sean siempre los terceros con sus interpretaciones o con las interpretaciones de nosotros los maestros, los que hablemos de los otros, sino que siempre sea el otro, la otra, el que pueda estar poniendo su voz para poder tener, qué sé yo, mejores comprensiones de lo que realmente ha sido esa historia. Eso me parecería fundamental. Y otro elemento que considero, que creo que es un asunto fundamental, es que cuando uno enseña, cuando un sujeto está enseñando, aquello de lo que enseña tiene que convertirse también en una pregunta en uno mismo, ¿cierto? O sea, si yo estoy enseñando algo que tiene que ver con la diferencia cultural, ¿cuál es mi postura? ¿Cuáles son mis posiciones, mis creencias frente a la diferencia cultural? Porque uno no enseña por fuera de lo que uno mismo es o de lo que uno mismo piensa, ¿cierto? Entonces yo creo que ese sería un asunto fundamental, y es que los maestros nos tenemos que devolver a pensarnos, bueno, ¿y yo cómo estoy en relación con eso? ¿Eso qué significa para mí? ¿Yo qué tanto creo en esto? ¿Cómo lo entiendo? Porque es que eso, si usted realmente no lo valida, no lo legitima, eso se sale solo. O sea, es que uno va hablando de lo que realmente uno piensa. Entonces ahí considero que es muy, muy importante que los maestros siempre nos estemos pensando cuál es nuestra relación entonces con ese conocimiento que estamos poniendo en discusión y en circulación en los escenarios, pues, educativos. Y en ese sentido, creo yo que siempre será fundamental ser conscientes y ser claros en que nunca nos vamos a saber, o sea, no lo sabemos ni lo podemos entender todo, y menos lo que tiene que ver en profundidad con con los sentidos y significados, con la simbología de otras culturas. Uno se aproxima, pero por eso es tan importante que llegue esa voz a la escuela para que pueda ser un poco más comprensible entonces lo que significa toda la complejidad de los pueblos indígenas, en tanto pueblos, pues, porque no es de ellos solamente, de cualquier pueblo. Bueno, yo estaba tratando de responder la pregunta o de darle lugar a la pregunta de un modo como más, ¿qué será? Pues no sé, como más escolar, más sistemático tal vez. A ver, dentro de las consideraciones como para la enseñanza de la historia indígena en la escuela, yo creería, pues si está también relacionado con lo que plantea Nicolás y plantea la profe Diana, y es que necesariamente hay que vincular de manera más orgánica las facultades de educación, los centros que forman formadores, las normales, porque
pues todos sabemos que desde allí se informan muchas de esas prácticas y de esos conocimientos que luego se van a, pues se van a poner como en el escenario escuela, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo incluir, necesariamente es devolverle la pregunta a las facultades de educación, un poco también como nos motivaba Sara en su saludo, cómo volver esta pregunta por la enseñanza de la historia, en este caso de la historia de lo indígena, pero también de la historia de los pueblos que han conformado este país, una pregunta también desde la formación de los distintos programas pues, que hay en las facultades. Esto, pensamos que hace parte pues como del sistema, creemos que hace parte del sistema y que sin duda nos va a ayudar a, pues ayuda como a tejer esa transformación que es necesaria. Hay otro aspecto pues que yo veo muy relevante y es que también hay que hacer mucha investigación, necesariamente hay que, no sé, crear fondos, incentivar, volver a poner la pregunta a circular a través de convocatorias, a través de semilleros de investigación, de grupos, de personas mismas, o sea, la historia tendría que volverse como un eje central de la transformación a la que nos estamos viendo abocados en este momento, y en esa medida pues también hay muchas preguntas que sin duda no podemos responder si no hacemos una mirada más profunda, si no de pronto vamos a conversar directamente con los contextos y con las personas. Entonces, incorporar las facultades de educación, los centros de formación de maestros y maestras, también incentivar la investigación, promover la investigación histórica, digamos en esta clave también desde la articulación con poblaciones, también incentivar la creación y la articulación de redes en este mundo, pues, como dicen, más globalizado, más interconectado. Sin duda que hay más posibilidades de aprendizajes desde distintas latitudes que pueden nutrir eso que hacemos y que promovemos dentro de la enseñanza, dentro de la formación en la escuela. Entonces, incentivar ayudar a retejer o promover ese tejido entre países, entre grupos de investigación, entre escuelas, entre universidades, que ayuden también a activar esta pregunta. Ya dentro de las escuelas, bueno, hay algo que olvidaba decir que me suscita también escucharles, y es que dentro de la vinculación de las facultades, yo creería que hay un asunto que también epistémica, pedagógica, éticamente, pues hay que trabajarlo, hay que volver a ponerlo como un centro, y es hacer reflexiones, análisis profundos sobre lo que es la cultura, lo que son las culturas, cómo se han estudiado, pero también cómo se acompañan y cómo nos leemos nosotros allí dentro de esas narraciones, de esas comprensiones que hay de la cultura. Desafortunadamente en las universidades, por nuestra compartimentalización tan exacerbada, pues estas miradas por facultades a veces tan incomunicadas, pues nosotros pensamos que la reflexión por la cultura es una reflexión que debería de ser del mundo antropológico, de las escuelas de antropología, no sé. Y pues lo que vamos nosotros aprendiendo es que una pregunta por la cultura desdisciplinarizada, tal vez con más información desde la realidad, desde lo concreto, desde lo que somos hoy, teniendo en cuenta lo que se ha construido digamos, desde el bagaje también académico, por supuesto, investigativo, pero también con una mirada muy territorial y muy de la realidad de lo cotidiano, podemos avanzar con análisis que nos ayuden, por ejemplo, a entender, a superar
esas miradas clasificatorias de las culturas que todavía circulan en la formación, por ejemplo, de maestros, que hay culturas que son cultas y por lo tanto tienen historia, y que hay pueblos que no tienen cultura o que son incultos. Entonces, en ese sentido, pues cómo superar esa mirada, digamos, convencional, poco profunda de lo que es la cultura y asimismo entonces de lo que es la historia, porque también pues la historia como análisis, como ejercicio de análisis, de reflexión, de construcción, pues también tendría que estar articulada a los procesos de formación pues de las facultades como planteamos. Entonces, dentro de las escuelas, por supuesto que habría que trabajar con abrir más procesos, pues procesos de capacitación continua a maestros, a maestras, a la comunidad educativa. Habría que involucrar sin duda la mirada de los abuelos, de abuelas, de las madres, de los jóvenes que son portadores de historias, que permitan reconocer y articular esa historia más allá del libro, esa historia más allá del relato oficial, una historia con carne, una historia con historia, que también pues es posible ponerla, revincularla, digamos, al ejercicio escolar. Luego también desde las didácticas, uno podría decir incluir otras formas de aprender la historia. Hay un imaginario pues que se reproduce mucho, que es, o sea, la historia se estudia es en los documentos escritos, silábico-alfabéticos, es un trabajo documental, casi que silencioso, digamos, y esa es una de las formas que se han reproducido, pero también hay otras formas de estudiar la historia que también digamos, las aprendemos del aporte que hacen estos pueblos. Entonces, la historia desde, por ejemplo, la conversación alrededor del fogón o el conversar alrededor de la huerta o las historias a partir del encuentro con un abuelo, con una abuela. Bueno, también desde las didácticas preguntarnos y ampliar ese abanico de posibilidades que hay también para abordar esta historia, que como creo debería de ser pues también analizada y profundizada más allá del relato o de la construcción historiográfica, que es la que muchas veces pues termina siendo más presente, digamos, en los procesos de formación. Yo quiero añadir algo. Sí. Perdón, Alba, dale. No, dale, que es que como muchas cosas, pero me parece muy interesante. Dale, Diana. Es un asunto que transversa siempre la enseñanza, cualquier enseñanza, ¿cierto? Y transversa, digamos, yo lo pongo siempre como el eje fundamental de los procesos educativos y formativos en la escuela, pero que en este momento que hablamos de lo que significa la enseñanza, pues de lo indígena es fundamental. Y yo a lo que me refiero es, hay que tener muy claro cuál es el tipo de sujeto que un maestro está buscando formar con la enseñanza que está haciendo de lo histórico. Eso es fundamental, porque entonces de ahí se amarra y de ahí depende muchas cosas, dependen las didácticas, depende la evaluación, depende el enfoque, depende de todo. Entonces, para la enseñanza de esto que estamos conversando, sí es importante pensarse y tener como punto de partida y de llegada, bueno, ¿para qué enseñamos esto? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tipo de sujeto queremos formar en la escuela con la historia, cuando le estamos enseñando la historia de los pueblos indígenas? ¿Cuál es el propósito? Que conozca, que tenga información, que pueda dar cuenta de unos hechos en el tiempo, que
pueda memorizar cierto, o qué, cuál es el propósito. Yo creo que ahí ese es un elemento fundamental al momento de pensar la enseñanza. Cualquier enseñanza, pero entonces en este caso es también eso. Yo me devuelvo a una cosa que dije al inicio y es fundamental poder construir desde la escuela otra idea de la diferencia o de las diferencias, y en este caso la diferencia cultural. Es fundamental porque lo que circula en esta sociedad acerca de lo que significa la diferencia ha sido algo supremamente complejo, ¿cierto? O sea, con estos propósitos homogenizantes y también muy fuertes a partir de todo el proceso de todo este asunto de la globalización, pues entonces las diferencias y las diferencias culturales son una cosa complejísima de asumir, de entender, de pensar. Y por eso entonces me remito a que hay que considerar entonces cuál es el propósito de esa enseñanza y qué tipo de sujeto queremos entonces formar con esa enseñanza, porque de ahí muchas cosas, o sea, se pueden tomar caminos muy diferentes. Creo que esa es una pregunta fundante siempre en los procesos de enseñanza, y en este tipo de casos sí que es fundamental. Y lo quiero pues como poner ahí como fundamental. Bueno, no sé si de pronto el profesor Nicolás está en unos 2 minuticos, tiene que salir, pero sí agregar algo y continuando con la conversa. Quería como agregar algo que me acordé, y es porque precisamente en las últimas semanas tuvimos pues aquí la polémica que también ha estado desde hace unos meses en Estados Unidos con la tumbada de las estatuas. Entonces, finalmente creo que, pues, que esos asuntos se resolverían mejor si por lo menos tuviéramos mejores conocimientos y mejores argumentos para saber, bueno, por qué la gente está tumbando estatuas y de quiénes están tumbando y qué significa una estatua. Entonces es como una de las quejas contra la tumba de las estatuas es como, bueno, no, ¿cómo vamos a destruir nuestra historia? Y algunos han dicho es que entonces lo único que tenemos de historia es un pedazo de bronce en una montaña, es decir, que digamos, pobreza mental, entonces la de nuestra sociedad, que pobreza cultural, entonces la de una sociedad que no tiene más historia que unos monumentos de los que no se sabe mucho en particular. Entonces creo que es como ponernos de acuerdo, no, pero por lo menos no ponernos de acuerdo, pero sí como tener unas herramientas críticas para evaluar las consecuencias del pasado en el presente y cómo esos elementos del pasado nos siguen afectando, ¿cierto? Entonces creo que esos fenómenos contemporáneos nos dan como unas ideas o unas claves de dónde tenemos que mirar o qué discusiones deberíamos hacer. Y como dijeron, si me debo retirar, espero que un momento, espero volver entonces antes de que hayamos despedido. Claro que sí, muchas gracias, profesor. Nos vemos en un ratico, eso esperamos. Profesora Alba venía también haciendo algunas reflexiones. La idea es que así como lo venimos planteando, continuemos con algunos asuntos que nos quedan como sobre alrededor de estas dos preguntas y luego damos un giro, digamos, un giro no, profundizamos en algunos elementos que hemos dispuesto que también son interesantes, pero si usted quisiera señalar algo respecto a estas dos, sería maravilloso. O Diana, la profesora Diana. Ya. No, yo solo, como reconocer que la escuela, pues sin duda ha sido un campo de batalla permanente, de disputas pues desde distintos, digamos, frentes epistémicos, políticos, económicos, sin duda. Entonces, yo aquí me estaba preguntando cómo trabajar o proponer un abordaje de esto, de lo histórico desde las poblaciones,
que reconozca pues no solamente toda esta historia, digamos, de lucha, de resistencias, de batallas, de sobrevivencias, digámoslo, y que pudiéramos también poner, sin desconocer, digamos, la importancia de eso que también nos ha constituido, poner estos otros elementos que también han hecho parte y que también nos han conformado. Por ejemplo, hoy sabemos que tanto en el mundo, digamos, occidentalizado o mestizo, pues la historia que ha prevalecido ha sido la historia de los hombres y la historia de los hombres con las luchas y los ideales y los intereses y los poderes de los hombres. Cómo evitar que esto también suceda cuando queremos abordar una historia también de las poblaciones, cómo aprender, digamos, de ese problema histórico y también visibilizar otras formas de contar esa historia con otras, inclusive otros seres, otras personas. Eso como por un lado, cómo abrir el abanico de esa posibilidad de construcción histórica que ha sido sin duda multicolor. Y lo otro que también me estaba planteando a modo como de reflexión, es que de todas formas nosotros tenemos un obstáculo, como diría Bachelard, epistemológico bastante estructural, que es la forma como está concebido el sistema educativo en nuestro país, ¿no es cierto? O sea, cuando piensa uno en la enseñanza de la historia en la escuela, sin duda, pues muchas reflexiones que son integrales, que son interdisciplinarias, que son holísticas, porque estamos, digamos, conectándonos, tejiéndonos con ese modo de verla. Pero pues sabemos que en esa relación cotidiana, concreta, con los currículos, con los planes de estudio, hay una compartimentalización. Entonces, aquí me estaba preguntando yo si es que una de las, digamos, de lo que va a quedar es que se va a estudiar, qué historia se va a estudiar en la básica primaria, teniendo en cuenta esa gradación que hay, o qué historia se va a estudiar en la básica secundaria. Además, teniendo en cuenta de que no solamente, pues volviendo a los campos de disputa de la escuela, que es el tiempo, que uno de ellos es el tiempo, por supuesto, y dentro de esos tiempos, pues tenemos un límite concreto, unas horas, y también está, digamos, esta discusión también está abierta para las poblaciones afro, para las mujeres, porque también hay una mesa, una comisión que también está trabajando la relevancia y la reincorporación de la historia de las mujeres, pero además de la mujer en la historia. Entonces, me estaba como haciendo ese tipo de preguntas porque, bueno, sin duda pasan por la pregunta, por la enseñanza de la historia indígena en la escuela. No sé, Diana, que lo ves como desde de ahí como más directamente. Abre el micrófono. Ya. Bueno, cuando hablabas de esto que significa, pues, de lo que implica la enseñanza de la historia, o sea, desde la escuela como tal, pensando el currículo, pensando en los tiempos, pensando, bueno, todas las implicaciones que tiene la escolaridad como tal, ¿cierto? La institucionalidad como tal. Yo inmediatamente pensaba en algo incluso que planteaste ahorita, y es que bueno, que en ese momento lo voy a poner como nos toca en este ejercicio de enseñar asuntos que han sido tan complejos en la historia y en el presente, y que han sido tan complejos en la escuela, porque, bueno, porque en muchos casos no han aparecido, o porque aparecen de una manera
tan tergiversada o tan incompleta, tan desinformada, tan de poco análisis. Vuelvo a que a los maestros nos tenemos que estar en procesos permanentes de desaprender y de resignificar. O sea, si no estamos nosotros, pues yo lo decía ahorita, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, yo en relación con esto, ¿qué? ¿Cierto? Esto a mí cómo me cruza el pensamiento, cómo me cruza la vida, yo cómo entiendo este asunto y cómo lo siento, porque esto no es solamente un asunto de raciocinios, de pensamiento, es un asunto también del sentir. O sea, uno le tiene, cuando los que nos movemos en el campo de las ciencias sociales, diría yo, nos damos cuenta que a nosotros esto nos tiene que pasar es por el cuerpo, más que por la mente. Todo el asunto de lo social, todo el asunto de lo que es la historia misma, de lo que vivimos, de la realidad, de la complejidad, no, si no nos pasa primero por el cuerpo, eso no tiene sentido. Entonces ahí vuelvo a decir que así mismo como nos tiene que abordar la pregunta de, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo cómo me relaciono con este tipo de cosas, nos toca resignificar y nos toca desaprender todos los días. Y en ese desaprender, vos mencionabas ahorita, Alba, el asunto de las redes. Para mí en ese momento, incluso como en el lugar que estoy, que es temporal de directivo docente, yo he visto un asunto de una carencia muy grande, lastimosamente, y no es porque los maestros no queramos, hay muchos otros factores que influyen, es que necesitamos fortalecer las comunidades académicas. Cuando no hay comunidad académica en la escuela, pensar la enseñanza es muy difícil, porque es un maestro solo, si es de la disciplina, es solo pensándose pensándose todo, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, hasta dónde lo hace. Y si no es de una disciplina específica, sino que es, por ejemplo, en la primaria, que los maestros enseñan todas las áreas, es todo ese cúmulo de cosas, cuando a veces no tienen toda la formación en todas esas disciplinas, pensando solo. Cuando, retomando las palabras de Freire, nadie lo sabe todo, nadie, y todos ignoramos algo, o sea, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Entonces, la única manera que tenemos de construir ahí es juntos, pensar juntos, discutir juntos, aprender juntos. Yo digo que este asunto de las comunidades académicas son fundamentales, pero las lógicas de la escuela a veces no lo permiten, no es que los maestros no quieran, no hay tiempo a veces, no hay condiciones, no se sacan los espacios, bueno, son muchas cosas. Entonces ahí creo que es fundamental poder pensar con otro cómo lo hacemos y ponernos en la tarea conjunta, incluso de investigar juntos, de construir juntos ese conocimiento, de hacer las gestiones juntos, de convocar juntos. Eso es una cosa fundamental y mágica, además, los logros que se alcanzan. Entonces yo pensaría que ahí hay esos aspectos como centrales. Uno es que sí, nos tenemos que todo el tiempo reconocer sujetos en falta, sujetos que no sabemos, que tenemos que resignificar la vida misma, la historia, la relación con el otro, la manera como entendemos el mundo, y hacerlo en la medida en que lo hagamos tejiendo saber, tejiendo relaciones entre pares académicos. Yo creo que podemos alcanzar, pues ir ganando cosas que, así como lo mencionaste, la universidad, las facultades son tan compartimentadas, la escuela también funciona muchas veces de la misma manera, cada maestro con la puerta cerradita, haciendo lo mejor que puede y haciéndolo muchas veces de manera excelente, pero solitos, cada uno con su puerta cerrada. Bueno, yo creo que lo que ustedes nos han ido señalando es que en realidad este asunto de pensar la enseñanza no es un asunto que le compete, sin duda, únicamente al maestro, sino que implica un proceso que atraviesa las facultades de educación, los colectivos y los movimientos sociales que también están haciendo historia por fuera de la institucionalidad,
que compromete a la familia, con las historias que contamos, pero hay algo que atraviesa todo eso y que han sido ustedes insistentes en ese proceso, y es precisamente cuáles son mis creencias, cuáles son mis imaginarios respecto a eso que debe trabajarse, que debe pensarse en la escuela, y cómo todo el tiempo lo estoy colocando en duda para poder saber qué es lo que enseño, cómo lo transmito, ¿cierto? Eso me parece que es fundamental, atravesar como esos asuntos de los imaginarios. Vamos a irnos precisamente entonces con la profesora Paola a un segundo bloque de preguntas que tiene que ver con esos imaginarios que están presentes en uno de los quizás instrumentos que ha acompañado el maestro por muchos años. Profesora Paola. Bueno, antes de darle lugar como a esa otra pregunta, es importante señalar que precisamente con la invitación que nos hacen de pensarnos como maestros e interrogar esos discursos que estamos poniendo en los escenarios educativos, me parece que ha surgido algo muy interesante, y es precisamente ver que, como lo señalaba el profesor Nicolás, ver a los indígenas como seres humanos en toda su complejidad, ¿cierto? Dependiendo como de las ideas, de las concepciones que tenemos en torno a ellos, pues eso va a tener implicaciones y efectos en la formación pues que se transite con ellos. Entonces, muy bello eso de no verlo como una víctima eterna, sino que es importante reivindicar la historia de los indígenas y reconocerlos como sujetos en toda su complejidad. Bueno, entonces en este momento damos pie a otra pregunta que quisiéramos como poner acá sobre la mesa para escucharles qué tienen que decir específicamente sobre qué temas ustedes consideran que han sido ignorados en la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas en la educación básica y media, y qué de eso que se ha ignorado debería ser abordado y cómo. Quien desee puede tomar pues como la palabra. Bueno, si quieren yo creo que incluso ahorita me referí, pues o toqué tangencialmente un poco este asunto. Yo creo que yo me refería ahorita a que gran parte pues de lo que se enseña de la historia de los pueblos indígenas se queda, no, esto no significa que eso lo hacen todos los maestros en todas partes de Colombia, no, ¿cierto? Eso ahí sabemos que cada maestro, como es un mundo y eso es un universo, pues tiene sus propias prácticas, pero sí hay una tendencia que lo tiene, pues que se ve reflejada pues como en las prácticas escolares. Sí se siente que esta historia es una historia del pasado, como si las comunidades, como si los pueblos indígenas, así como los pueblos afro o cualquier otro, hubieran estado allá y se hubieran quedado detenidos en el tiempo. Incluso como si la misma, pues el correr del tiempo no los hubiera tocado. Pareciera incluso eso, o sea, se hace sentir de esa manera. Es tan complejo eso que uno llega a veces al nivel de la media, por ejemplo, que son los grados superiores, y a mí me ha tocado escuchar asuntos de que los estudiantes dicen como, por ejemplo, no, es que ellos no tienen formas, pues ellos no tienen educación, ellos no tienen escuela, ¿cierto? Allá no se estudia, ellos no tienen esas prácticas, por ejemplo. Entonces, se queda tan en el pasado, tan completamente en el pasado, que se pierden en el tiempo. Entonces, no, ¿qué se ha dejado de mirar? Se ha dejado de mirar a los indígenas hoy. Se ha dejado de mirar a los indígenas, como lo mencionaba ahorita el profesor Nicolás, en un asunto fundamental dentro de la historia de ellos, que es la resistencia y la lucha. Eso regularmente eso no se ve en la escuela. Regularmente, cuando digo regularmente, no es que nadie lo haga, puede que haya maestros que lo hacen, pero regularmente eso no está. Incluso cuando uno mira, si uno se detiene a mirar los estándares de competencia que propone el ministerio, yo no los he visto. Yo particularmente no he visto que eso aparezca. Es muy difícil
que se trabaje desde las simbologías que hay en las prácticas culturales de los indígenas, o sea, que se llegue a ese punto. Se puede mirar, por ejemplo, cómo construyen las viviendas, cómo es una vivienda en la Amazonía, cómo es una maloca o cómo es cierta forma de vivienda, pero no cuál es la simbología que trasciende culturalmente en ese colectivo social esa vivienda. ¿Por qué se hace de esa manera? ¿Qué relación existe entre esa manera de construirla y el espacio geográfico? ¿Quiénes la construyen? ¿Por qué participan los niños? ¿Lo hace solamente una persona, el papá de la casa? Que yo no sé, ¿cierto? Toda la simbología que lo sustenta, ese tipo de cosas generalmente no están puestas. Seguimos, y para mí, sigue siendo, por ejemplo, un asunto muy complejo, que seguimos hablando en la escuela de los relatos fundacionales como los mitos, pero los mitos en contraposición con el pensamiento, por ejemplo, racional, con el pensamiento filosófico, como se ha enseñado incluso desde la filosofía, ¿cierto? La filosofía es la que supera al mito. Entonces, ese tipo de, todas las cosmovisiones que construye cualquier sociedad, porque todas las sociedades tienen sus cosmovisiones y sus cosmogonías, eso hace parte de cualquier sociedad, de cualquier colectivo cultural, no se logran trabajar con la profundidad para la comprensión misma de esas lógicas internas de ese colectivo. Regularmente eso no pasa. ¿Qué más? A ver, en este momento, por el momento diría eso, o sea, entonces hay una mirada muy anquilosada, muy detenida en el tiempo, se folcloriza mucho, entonces es cómo se viste, cuál es el dios que adoraban en el pasado también, ¿cierto? Porque pareciera como que se siguen adorando los mismos dioses, el sol, la luna, las estrellas, el trueno, pero no hay una trascendencia profunda sobre eso que constituye como tal esas particularidades culturales. Por ejemplo, otra cosa que no sé, que no es digamos, lo que generalmente se trabaja es cuáles han sido los aportes culturales de los pueblos a lo que somos nosotros hoy en día, ¿cierto? Y que incluso convivimos con ellos, los tenemos a diario, pero ni siquiera los hacemos conscientes. Eso muchas veces no se trabaja. Y otra cosa muy importante es todos esos saberes ancestrales que se han configurado a través del tiempo, no tienen digamos, un abordaje como con cierto nivel de profundidad y de trascendencia, casi no se tiene. Entonces, como en general podría mencionar eso. De acuerdo, profesora Diana, muchas gracias. Bueno, es una pregunta que tiene muchas preguntas. Pues es muy difícil como abordarla por, digamos, la complejidad. Sin embargo, así como en reflexiones, para animar como la reflexión que traemos, yo creería que, a ver, ¿qué temas han sido ignorados en la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas en la educación básica y media? Y de esto que se ha ignorado, ¿qué debería ser abordado y cómo? A ver, yo siento que, pues, en consonancia con lo que han planteado ustedes, necesariamente hay que partir de construir, ayudar, acompañar a construir una mirada crítica y consciente. No enciclopédica en los estudiantes, en los y las estudiantes. Es decir, aprender la historia haciéndose preguntas, recuperar como contenido
no solo el producto final, que era un poco lo que se refería a la profe Diana, sino también todo el proceso, todo lo que ha implicado la obtención de ese producto, eso que se releva como lo único que se recupera desde la historia pues para la escuela, recuperar el proceso de ese objeto, recuperar como toda esa inteligencia, todo eso que ha tenido que ver allí. Otro asunto yo creo que también es como que tiene que ver como con el enseñar a aprender, que hay que reconocer que hay perspectivas o puntos de vista para estudiar pues tanto la historia como todo, ¿no es cierto? Los enfoques, las escuelas, las perspectivas, siempre han estado, digamos, en la construcción de las disciplinas, en la construcción de los campos de conocimiento. Sabemos que hay perspectivas, digamos, políticas que informan de una manera específica esos contenidos, perspectivas culturales. Hay una perspectiva también pedagógica pues, que sin duda también muestra lo que se pedagogiza, lo que se pone en el plan de estudio y lo que no. Y entonces, en términos formativos, yo creo que es muy importante acompañar a estos estudiantes a que se haga un reconocimiento de cuáles son las perspectivas que están informando y también cómo construir una mirada crítica para abordar pues, el aprendizaje de la historia de los pueblos diversos. Y en este caso de los indígenas, de los pueblos originarios ancestrales. En cuanto a los temas, bueno, a tener en cuenta, pues yo creo pues que son muchos, ya hemos estado de acuerdo en que han estado muy por fuera. Yo creo que hay que, pues esto de abordar de manera un poco más desde el análisis, un poco más en profundidad, cuál es la comprensión de cultura, cómo nos conforma, cómo nos informa, y dentro de la cultura también cómo comprender esto que reconocemos como la cultura, lo tangible de la cultura o lo objetivo de la cultura y también lo intangible o subjetivo que nos conforma. Uno lo que ve es que en las cartillas y en varios procesos educativos un poco lo que se termina priorizando es algunos rasgos de esa cultura objetiva o concreta o tangible que expresan los pueblos, ¿no es cierto? El tejido, la mola, la chaquira, ¿no es cierto? Como lo que se ve inmediatamente, pero desatendemos el pensamiento que le subyace a todo objeto. Entonces, así como el sueño o la perspectiva que también está inmersa en ese objeto o en esa expresión material de la cultura. En todo caso, tener en cuenta como esa relación, o mejor esa correlación entre lo tangible y lo intangible que conforma también los relatos o las lecturas culturales. En ese sentido, pues ahí yo traté de hacer como un ejercicio de tematizar, así digamos, de manera muy general, no está priorizada, no está organizada por grados, no, pues inclusive no sé, pero quiero pues como ponerlo acá, y es que sin duda la participación, el reconocimiento de las lenguas maternas, de las lenguas originarias que tiene el país y su relación, por supuesto, con la construcción de la historia y de las culturas es fundamental. Aquí es sorprendente, ustedes saben, muchos compañeros, compañeras, estudiantes quieren aprender, no sé, inglés, francés, alemán, que pues eso también está muy bien, pero desconocen que aquí en el país hay más de 68 lenguas, hay muchas, tenemos una diversidad de lenguas que están diciendo, que están vivas y que hacen parte también de nuestro, pues de lo que somos y de nuestro, digamos, legado. Entonces yo creería que hay que incluir las lenguas maternas también dentro de esta mochila o de este canasto de enseñanza de la historia. Hay otro elemento, yo estaba tratando de mirar, hace parte de la cultura material, de lo inmaterial, va más allá de esa dicotomía, pero sin duda hay algo que nos ponen los pueblos originarios y que hemos venido aprendiendo
nosotros desde el programa de Pedagogía de la Madre Tierra, y es otra concepción del tiempo. O sea, hay otros tiempos. Sabemos que nuestra modernidad y como nos ha llegado más exacerbada en este país, pues nos ha instaurado un tiempo lineal, un tiempo fragmentado, ¿no es cierto? Y nosotros ya sabemos que hay otros modos de concebir el tiempo, de comprender el tiempo, y que hay otros tiempos, y esto también cómo se le hace un reconocimiento y cómo se incluye también en la discusión y en la construcción de esta enseñanza o de este acompañar el reconocimiento de la historia de los pueblos. Hay otro asunto, son las espiritualidades, las cosmovisiones, todo lo que tiene que ver con la construcción diversa, ancestral, originaria de los sentidos que tienen que ver con el nacer, con el ser, con el morir. Es sin duda, pues allí hay una riqueza enorme, enorme, que también se configura como una lucha, digamos, de resistencia y una lucha política frente a la insistencia de colonización, de la colonización por parte de religiones, pues de otros contextos, de otros territorios dentro de las comunidades y en el país mismo. Sin duda es un elemento pues que enriquece y que abre y que abre. Bueno, también está como otro elemento la relación de las culturas con los territorios, la concepción de la tierra que tienen los pueblos, la concepción del agua, pues las distintas y diversas y ricas relaciones que hay con los con los elementos, ¿no es cierto? El aire, el agua, la tierra, pero también con los otros, ¿no es cierto? Nos preguntamos mucho quién es el otro diverso, diferente desde un punto de vista mestizo, pero pocas veces nos preguntamos qué somos nosotros qué es la población urbana para el pueblo Gunadule, para el pueblo Embera, para el pueblo Zenú, o sea, también esas preguntas que también se han hegemonizado, cómo ponerlas en esa relación, en esa construcción. En la relación de la cultura con los territorios, pues allí tanto atravesando, digamos, si se quiere una línea de tiempo, habría mucho pues como para conversar y para estudiar. Bueno, también otro tema son las historias fundantes o los relatos de origen de los pueblos, desde la ley de origen. Allí pues nos decía la profe Diana, sí, yo recuerdo Bochica, yo recuerdo pues como algunos que lograron quedar en algunas cartillas, sin embargo, teniendo en cuenta la diversidad de pueblos indígenas, más de 102 siempre se reseñan, se referencian, cómo aprovechar toda esa riqueza, toda esa diversidad, toda esa polifonía que hay allí y ponerlas también como al servicio de la construcción de las vidas de hoy, de estas generaciones, ¿no es cierto? Y no más allá de ponerlas pues como, claro que eso sería como el cómo, pero pues no solamente ponerla como relato o como narración, sino ponerla también como posibilidad de encuentro y como también, sí, de identificación también de estas nuevas generaciones. Bueno, por supuesto, otro tema, pues también desde mi punto de vista, las biografías de los grandes luchadores y luchadoras indígenas, pues hay muchos que han dado unas luchas tremendas. Nosotros, pues claro, reconocemos a Simón Bolívar, a Córdoba, pero también, bueno, de pronto al Che Guevara, que también aparece mucho por ahí en las paredes y en fin, pero pues tenemos grandes luchadores de esta población en el país, Quintín Lame, Leonor Salavata, algunos muertos, otros vivos, por supuesto Abadio Green, Álvaro Ulcue, hay muchos personas que han hecho un proceso y que inclusive han dado la vida porque se configure
y se reconozcan estas culturas, estos pueblos dentro de la construcción de este país también, y que merecen, así como otros personajes de la historia, hacer parte también de estas conversaciones que se dan dentro de la escuela. Por supuesto, también los hitos históricos, políticos y culturales que la población indígena, en términos de su movimiento social, pues han ayudado o han aportado a la nación directamente. Muchos desconocemos, por ejemplo, cuál fue la participación de esta población en la reforma constitucional del 91, todo lo que tuvo que ver con la séptima papeleta. Quedaron muy invisibilizados allí, pero su participación fue importantísima, ¿no es cierto? En la historia más reciente, por ejemplo, el decreto 1953, que es un decreto presidencial, autónomo presidencial, que cambia la forma como se organizan los sistemas de salud, de educación, principalmente en las comunidades indígenas, y está también entrando a ser parte de cómo se está configurando en términos de las gobernanzas y de la organización de los sistemas en el país. Y allí la población indígena pues los líderes y la gente que está trabajando allí fuertemente está haciendo un aporte tremendo a pensar el país, más allá de las rejillas de desarrollo, de organización que nos ha impuesto el Banco Mundial y estos multilaterales. En la historia reciente también la participación que tuvieron en los diálogos de La Habana. Allí también la lucha que se dio para que quedaran reconocidos, dado que muchos de sus guerreros, de sus combatientes, pero también de sus víctimas, hicieron parte de esa historia, sus territorios principalmente, la lucha porque se reconozcan los ríos y los territorios como sujetos de derecho también. Son luchas que en términos de aporte a la configuración de una nación moderna, o de una nación posmoderna, o de una nueva nación, no sé cómo le queramos llamar, son importantes. Bueno, por supuesto que todo lo que nos refería a la profe Diana, la historia reciente de los indígenas en la universidad, yo recuerdo mucho cómo la gente se asustaba porque nuestros estudiantes usan celulares, porque algunos tienen portátil, o sea, hay una historia, sin duda, como se ha dicho, que los ha dejado fijados como una fotografía, como ese buen salvaje, o este ser neutral también al que nos recordaba el profesor. Y la historia, como la cultura, pues se va moviendo, es dinámica, es compleja, y en la historia reciente pues hay unos movimientos, hay unas nuevas configuraciones de este ser indígena, de esta comunidad indígena, de esta población indígena que también debe estudiarse y debe mirarse con detenimiento, tal vez para ayudar a comprender algunas de las preguntas que nos hacía, por ejemplo, el profesor. ¿Por qué se están tumbando ciertas esculturas, ciertas estatuas? ¿Por qué hay marchas? ¿Por qué hay mingas? ¿No es cierto? Bueno, la conformación y censo territorial actual es muy importante porque ustedes saben, la población indígena ha estado estrechamente vinculada, orgánica, desde una relación orgánica, digamos, sentida con el territorio, con la tierra. Entonces, los lugares donde están ahora las comunidades indígenas nos están diciendo también mucho de cómo ha sido esa historia con esa relación con el territorio, y cómo se concibe, cómo se gestiona ese territorio. Bueno, ya estarían, por supuesto, la historia de la alimentación indígena, por ejemplo, que no aparece por ningún lado. Pareciera que el indígena solo en algunos, en el mejor de los ejemplos, solo comiera maíz. Y bueno, allí ese mundo de la alimentación, de la nutrición, de la relación con el alimento es supremamente rico, y como les digo, es todo un mundo, y cómo debería pues también incluirse, estudiarse, reconocerse, así como la relación con el vestido,
el vestido propio, el vestido indígena, la historia que conlleva, la relación con la tierra, con el clima, bueno, todo lo que puede contar, estudiar la historia del vestido, por ejemplo, por decir algo, el vestido en Vera, qué tanto nos puede decir la paruma, qué tanto nos puede decir la Shakira, qué tanto nos puede decir la mola, bueno, la historia del vestido, por ejemplo, de los iku, de los arhuaco, hay una riqueza inmensa en poder abordar y mirar más detenidamente como esto, lo mismo que la historia de las casas, las formas de habitación, pues de ubicación territorial, el uso de los materiales, allí hay muchísimo, igual que la historia de la familia, cómo se conforman las grupalidades, las familias, las parentelas, las mismas comunidades, allí hay toda una, digamos, hay toda una riqueza y toda una diversidad que también pues nos aportaría mucho. La historia del gobierno indígena, las formas de organización, las formas de resistencia, desde las poblaciones originarias que han sido también pues diversas, tan diversas y en algunos casos tan eficientes que pues que en todo caso han hecho que pasó como con esta llegada de esta gente del otro lado, pese a eso ha hecho que esas formas de estas formas de organización propia ha hecho que pervivan, que aún hoy podamos seguir diciendo que tenemos población indígena, población originaria que hace parte de lo que somos hoy y no solamente lo podemos referenciar pues desde los libros o desde una memoria por allá ya muy lejana, es una historia presente y es gracias a esa pues a que efectivamente sus formas de pervivencia, sus luchas han hecho que, pues que puedan sobrevivir hasta ahora. Bueno, en todo caso, como en lo temático, en el cómo, bueno, habría mucho ahí pues que discutir, sin embargo, yo sí creo que, bueno, obviamente este abordaje no tendría que ser solo documental o oficial. Yo siento que debería de ser un abordaje muy desde enfoque, pues con un enfoque muy investigativo, crítico, por supuesto, participativo, polifónico, teniendo en cuenta las diversas, pues como voces, tratando de en todo caso mitigar un poco los errores de los cuales debemos de aprender, que ya han estado reseñados como errores en la enseñanza de la historia y que pues tal vez tenemos la oportunidad de revisar y de mirar entonces otras formas de trabajarlo en la escuela. No sé si me extendí mucho, perdón. Muchas gracias, profe Alba. En este momento le damos la bienvenida otra vez al profe Nicolás. Le contamos que estábamos, la profe Diana y la profesora Alba estaban conversando un poco sobre esos temas que han sido ignorados en la enseñanza de la historia de los pueblos indígenas en la educación básica y media, y precisamente que eso de lo que se ha ignorado debería ser abordado y cómo. Si de pronto tiene como algún comentario que hacer. Y bueno, antes de darle la palabra, le anunciamos que el próximo paso es darle la palabra como a las personas que nos están acompañando, si tienen algún comentario, si quieren pedir la palabra lo pueden hacer a través del chat para que nos vamos preparando también porque nos interesa poder escuchar las resonancias y eso que se han quedado pensando luego de escuchar a los profesores. Muy bien, Diana, si me podías habilitar el video, que no me da para prenderlo. Carlos. Carlos. Carlos, ¿podemos habilitar a Nicolás el video de nuevo? Carlos, yo creo que está. Nico, no sé si... Bueno, está bien, no pasa nada. Mientras yo trato de avisar, ¿listo? Dale, no pasa nada, yo voy hablando. Bien, retomo un asunto que había
un punto que había dicho en la primera parte, y es que creo que falta sí, enseñar como a los indígenas en su complejidad, enseñar como, o mostrar o dejar clara esa agencia, esas comunidades, y no mostrarlas como un sujeto pasivo como de otras fuerzas más grandes, como a menudo se las muestra. Y eso pasa también, y retomo varias cosas que hemos dicho, bueno, la historia de resistencias y también la historia reciente, bien como lo dijeron, efectivamente, y eso me he podido percatar, la conciencia de qué pasó con los indígenas llega hasta llega hasta las repúblicas. Entonces, bueno, de ahí qué pasó, cuál fue su lugar. Y creo que eso también es perjudicial porque elimina la responsabilidad de las repúblicas la república, con lo que ha pasado con los indígenas. A menudo entonces, sí, como son los españoles y la conquista los culpables de cualquier cosa que haya pasado a los indígenas, pero si ignoramos esa historia presente, no solamente desconocemos esa lucha de resistencias, sino también esa historia de resistencia, sino que también desconocemos cómo se han prolongado los procesos de conquista, pues hasta hace muy reciente. Vamos, es decir, si vemos que, por ejemplo, hubo esclavitud indígena, no en la época colonial, pero sí en el siglo XX, por ejemplo, en la época de las caucheras, o bueno, las persecuciones de indígenas en los llanos, bueno, o los exterminios de líderes indígenas, pues que continúan hasta estos días. Entonces creo que sí es pertinente como prolongar esa historia y no dejarla como un compartimento. Y yo sí, como profe de formación constitucional y también como profe de derecho, siento que eso es como un gran vacío en la comprensión de la historia colombiana y por tanto en la concepción ciudadana de los estudiantes. Bueno, muchas gracias, profesor Nicolás. Muchas Gracias a vos. gracias por todo lo que nos estaban anunciando. En este momento, pues yo ahorita vi que la profesora, pues que una de los participantes, Ángela Ipuana, tenía la manito levantada. No sé si de pronto quiera hacer como algún comentario o quien desee pues como hacer alguna intervención nos puede notificar a través del chat. Mientras Oye, sea lo mando. hay un comentario en el chat también que de pronto lo podemos compartir. Sí, profe, adelante. Luego yo, de María Piedradita. Claro que sí. Dice María, pero digamos un poco antes de las 4 de la tarde, decía que una forma de atender la enseñanza de la historia de la Se le está cortando. Entonces que otra persona lea mientras yo reingreso porque me toca reingresar. No, seguimos escuchando entrecortada. Bueno, que lee tú, Pau o Caro. Si quieres, quita el video para que nos mejore el audio. No, Carlos, primero, si puedes habilitarle a Nicolás la cámara. Yo me voy a salir porque en realidad es como más un problema, no tanto ya Nicolás tiene habilitada la cámara. Ya se la escucha bien, profesora. Ok. Pero, Pablo, lee tú mejor, para que no tengamos... Listo, entonces, María Piedradita dice, una forma de atender la enseñanza de la historia sería a través de la promoción de la escritura de las historias propias, de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, de cada localidad, en cosas específicas como los ritos, las costumbres, la comida, las diferentes prácticas. La verdad no creo que el cambio venga desde arriba. El esquema de la escuela que continúa en el siglo XIX no aporta las ideas expuestas en esta charla. No sé si quieran hacer como algún comentario frente a lo que nos dice María Piedradita. Bueno, no, yo frente a lo que ella dice, como hago parte pues de la escuela, sí es muy lamentable, pues es una realidad.
y es muy lamentable, nosotros lo sabemos quienes estamos allí, que hay muchas cosas, muchísimas de las dinámicas, de las lógicas, de la estructura de la escuela y en este caso de la enseñanza en particular del tema que estamos conversando el día de hoy, que sí requiere ser discutido, replanteado, pero en general porque yo me refería ahora a que en esta sociedad a la que pertenecemos hay muchos asuntos que no se han tocado, digamos, en discusión muy profunda y muy seria en la escuela porque requieren otra mirada. Algunos temas, como por ejemplo el tema de las diversidades sexuales, digamos que ha venido, pues ya se han implementado programas y todo que han puesto la discusión, aunque, digamos, no, o que han generado, que han provocado que se hagan otras cosas y que, digamos, que haya que mirar con otros ojos, pero se necesitan unas discusiones realmente trascendentales y profundas para pensar todo lo que tiene que ver con la manera tan plural y diversa como es esta sociedad y como somos nosotros y darle realmente pues como un lugar, o sea, caminar un poco en la escuela hacia esas lógicas interculturales y también pluralistas, ¿cierto? En ambos sentidos. Creo que sí es fundamental. Yo quería, a propósito de eso, señalar, hacer una pregunta también que creo que algunos podemos estar pensando y es, ¿qué tipo de experiencias podríamos resaltar también en la escuela que conozcamos, que hayamos vivido o en el contexto universitario que recupere esas otras narraciones, esas otras historias de los pueblos indígenas? Un poco como la mirada, ya sabemos qué es lo que la escuela está haciendo, digamos todavía las necesidades y asuntos que hay ahí, pero también qué alternativas se han hecho desde la escuela, qué resistencias, qué otras posibilidades algunos maestros, algunas escuelas, algunas universidades han planteado para mostrar de otro modo esa historia de los pueblos indígenas. Bueno, desde yo. Perdón, Diana, disculpa, yo no, solamente por cuestión del tiempo, pues como ya para que un poco vamos recogiendo y hagamos una última ronda, quisiera, si me permiten, no sé, o salvo que haya alguien ahí en el turno, ¿hay alguien viendo? No, bueno, agregar como una pregunta, ya como para dejarlos a ustedes también cerrar con lo que quieran compartir sobre estas intervenciones últimas que hemos hecho y que tiene que ver con, me parece que de distintas maneras, sobre todo quienes hablamos desde, digamos, desde la institucionalidad educativa, tanto desde la escuela como desde la Facultad de Educación, ¿cierto? Desde la oferta de los procesos de formación de maestros, como que se ha insistido, se ha hablado de compartimentación, de fragmentación, digamos, de los saberes, y me parece como que también a la vez, digamos, y otro asunto, pues en lo que la profesora Diana, también Nicolás y bueno, Alba también han insistido, es que es como que la historia de los pueblos indígenas se enseña como si fuese solo pasado, ¿cierto? Como si solo formaran parte del pasado. Entonces estoy como pensando ahí como en varios asuntos y me hago una pregunta en particular. La profe Diana ha sido muy, también, digamos, muy insistente en la cuestión de la relación con las diferencias, ¿cierto? Y está diciendo que también quienes se está escuchando mal. Sí, escuchamos después de diferencias entrecortado. Ay, no sé qué pasa. No, entonces de pronto la hago... No, pero ahora sí. Bueno, está bien. Es que va y vuelve. Lo que pasa es que cuando me ha salido este problema de que mi altavoz no funciona, a veces...
Sí, profesora, yo creo que es mejor escribirla. Reingreso, no, o me salgo y reingreso y ya avancen ustedes con lo que iban a comentar. Si hay tiempo, ahorita la hago y si no, en otra oportunidad. Bueno, profe. Bueno, adelante quien desee como tomar la palabra. En relación con lo que planteó, con lo que propuso pues Carolina para conversar, yo puedo hablar desde la educación básica y media, fundamentalmente, y también hay maestros haciendo cosas muy interesantes y que han hecho cosas muy interesantes. Yo he conocido el trabajo de, pues, o algunas propuestas de maestros haciendo, por ejemplo, eh, un poco desde la historia, trabajando asuntos de la astronomía en diferentes, o sea, conocimientos astronómicos y prácticas de astronomía en diferentes pueblos de Colombia. Entonces, por ejemplo, esa es una manera muy interesante también de acercarse a conocer otros colectivos. También hay maestros que hacen unos ejercicios que trabajan desde perspectivas investigativas, ya sea a través de proyectos de aula, a través del ABP, a través de preguntas pues problematizadoras que detonan unas lógicas muy interesantes y unas actividades muy interesantes y unos conocimientos muy, muy importantes que han implicado visitas, conversaciones, o sea, visitas a los territorios, conversaciones que se interactúen en diferentes momentos, escenarios y formas, y ahí pues hay unas prácticas bien interesantes de cómo aprender de y con el otro, pero también que el otro aprenda de uno, ¿cierto? O sea, como de los chicos y las chicas aprendiendo de otros chicos y otras chicas de diferentes contextos, de contextos específicos indígenas. Bueno, sabemos que hay maestros haciendo cosas muy comprometidos y de pronto, como se mencionaba al inicio, asumiendo de una manera muy seria este papel de ser un sujeto, un maestro político en el aula, porque en últimas, cuando nos comprometemos con otra mirada de la historia, con otra perspectiva de la historia, en últimas lo que estamos poniendo en juego aquí es una postura política. Entonces sabemos que hay gente que hace cosas que ha hecho, no solamente hoy, también han existido en otros momentos, maestros muy, muy comprometidos. Digamos que aquí lo que ponemos también en discusión y en cuestionamiento es casi que la manera como se le presenta a la escuela aquello que debe ser enseñado en particular de los pueblos indígenas, ¿cierto? O sea, cuál es la propuesta realmente oficial y cómo han sido también esa manera de abordar esa enseñanza por la manera misma como nosotros, como sociedad, vivimos, entendemos, asumimos las diferencias culturales. Muchas gracias, profe Diana. No sé si frente como al comentario que hizo la profesora Carolina Higuita, ¿hay algo que deseen decir la profe Alba y el profesor Nicolás? ¿O le damos la palabra para que la profesora Sara pueda hacer sus preguntas? Sí, claro. Mejor que Sara termine la pregunta, por mi parte. Bueno, es que también yo creo que la hice muy larga, pero es que estaba como compartiendo algunos de los elementos como que me quedaron resonando y que no sé si lo que voy a expresar es un prejuicio o ustedes qué tendrían para decir al respecto. Entonces retomo, digamos, la referencia a la cuestión, digamos, de la diferencia que ha aparecido y lo articulo también con ese comentario inicial que hizo Nicolás, que ya Paola nos hizo también, lo marcó, digamos, y fue, digamos, la de comprender a los pueblos indígenas y a los sujetos que forman parte de ellos, digamos, en toda su complejidad, ¿sí? Y que hemos estado hablando como de la fragmentación. Entonces, yo lo que quisiera, yo creo que hemos hablado de algún modo, pues Alba habló de mujeres, también pienso, por ejemplo, en la categoría infancia,
pienso en la de discapacidad, la profe Diana también habló de la diversidad sexual, y mi pregunta es si no, es decir, si no es un problema también y cómo pensarlo esto en la fragmentación mediante la cual tratamos las diferencias, ¿sí? En las instituciones de formación de maestros y en las instituciones mismas y en general en cómo vamos pensando estas cuestiones, porque justo con la intervención que hacía Nicolás sobre entenderlos en toda su complejidad, me parecía que introducía también como esta cuestión, una cuestión de la condición humana, ¿cierto? De las contradicciones que también están presentes. Y yo también me preguntaba por la cuestión de la reflexión sobre lo común también que hacemos, ¿no? Porque, porque yo creo que ese es un común, ¿no? Yo creo que Nicolás nos invitaba a ver también un poco, bueno, lo que hemos aprendido a llamar con otros en no borrarle las semejanzas a esos otros, digamos, que hemos llamado diferentes. Entonces, como que me habita también esa pregunta por esa fragmentación, en la forma en la que pensamos la diferencia, y que además como quedan solo como también diferentes aquellos que entran dentro de esas clasificaciones, ¿cierto? Y no como un asunto pues que es de todos, ¿no? Que es común, un poco, la profe Diana también hacía esa anotación. Bueno, entonces como dejarlo ahí también como esto, ¿qué podrían decirnos al respecto? Si quisieran, o de lo que quieran de la conversación de hoy, De hecho, para cerrar. yo tendría algo que aportar allí desde la historia del derecho, y es precisamente pues la legislación colonial clasificaba al indígena o lo ponía en la misma categoría del menor de edad. Es decir, fíjense cómo las diferencias pues las compartimentamos, pero los prejuicios antes, al contrario, han tenido a juntarlos. Entonces, jurídicamente eran un menor de edad perpetuo que nunca iba a alcanzar la mayoría de edad. Y ustedes, pues, que son pedagogas, sabrán entonces también los prejuicios que tenemos todos con los menores de edad, que los creemos a todos buenos, a todos inocentes, el futuro, la esperanza y todas las cosas yo no sé, pero Sara algo me ha contado, me ha enseñado, ustedes sabrán reflexionar. Entonces, por ejemplo, ponerle, ustedes que conocen muy bien el asunto de cómo se ha imaginado al infante o menor de edad, decimos en derecho, cómo se ha imaginado ese infante, y extrapolarlo también entonces a cómo se ha construido ese imaginario del indígena. Entonces creo que es muy bonito también empezar a mirar eso, y que la mujer también era un menor de edad eterno, es decir, las mujeres, los indígenas y los infantes en esas clasificaciones jurídicas occidentales quedaban dentro de un mismo paquete, una gente con la que no tenemos nada en contra, pero que nunca le vamos a dejar tomar las decisiones. Y esa era, digamos, la razón de exclusión de los indígenas, ¿cierto? Nunca se dijo que los indígenas no tuvieran alma, como hay un mito urbano que todo el día se dice, o que los indígenas fueran esclavos, la legislación los trataba como libres. El principal problema es que los trataban como menores de edad. Entonces, pensar qué representaciones así como de infantes seguimos dando, y seguimos haciéndolo, y cómo, digamos, eso afectarán su humanidad íntegra y su, digamos, mayoría de edad, podría decirse. Bueno, yo, para cerrar, y me referiría a lo siguiente. Efectivamente, yo he hecho énfasis en el asunto de la diferencia cultural por el tema mismo que estamos abordando, ¿cierto? Que digamos que lo pongo más como en ese marco, pero yo considero supremamente importante, dadas las características de la sociedad a la que pertenecemos, en la que estamos inscritos, en la que estamos ahí adentro, que es una sociedad claramente discriminatoria, que es una sociedad que se ha pretendido formar, que se ha pretendido ir configurando con una lógica muy homogénea, pues una sociedad supuestamente mestiza, católica, además, donde se habla
lo que decía la Constitución del 86, donde la lengua oficial es el español, en fin, había durante muchos años, y yo creo que eso no está superado, una idea de que era una sociedad con unas características generales, y eso no se ha ido, o sea, eso sigue amarrado, eso sigue anclado en muchas personas y de muchas maneras. Entonces, dada esa realidad que muchos, yo creo que en general, pues todos los que nos hemos preguntado o hemos vivido ciertas cosas, pues también le hemos padecido, sabemos que es fundamental entonces desde la escuela, desde las prácticas educativas y formativas, configurar sujetos que reconozcan la diferencia en general, las diferencias o la diversidad como un elemento constitutivo y común en los seres humanos, no solamente en la sociedad colombiana, ¿cierto? O sea, si hay algo en lo que somos absolutamente iguales, es en que somos completamente diferentes. Pasando por las diferencias de género, sexuales, culturales, cognitivas, las ideológicas, que sí, mejor dicho, si hablar de los pueblos indígenas en la enseñanza, en la escuela es problemático. Otro tema crucial sería hablar del asunto del pensamiento, de las diferentes lógicas de pensamiento, los asuntos de las ideas. Eso es una cosa complejísima en la escuela, porque como nosotros realmente pues no somos una sociedad donde el pluralismo tenga realmente asidero, sea algo real, ¿cierto? O sea, se viva realmente, eso transversa a la escuela, porque es que la escuela es una expresión de lo social, ¿cierto? De la sociedad macro. Entonces, la idea no es hacer esas compartimentaciones, claro, como tú lo planteas, es que desde la educación como tal, desde la escolaridad, pero bueno, desde la educación en los diferentes escenarios y maneras, claro, nosotros tendríamos que estar formando sujetos para pensar esta sociedad de la que hacemos parte con una perspectiva muy amplia, ¿cierto? Con una perspectiva de la diversidad en general. Y con el reconocimiento particular, entonces, de las expresiones de la diversidad, desde la legitimidad, pero también desde una postura muy crítica frente a lo que eso ha sido, y con esa lógica histórica que es fundamental desde el área pues, de las ciencias sociales. Pero claro que sí, tendría que ser hacia todas las lógicas de las diferencias, o sea, hacia la diversidad en general, no hacia una en particular, porque por supuesto eso lo que hace es que volvemos al mismo, nos quedamos en el meollo del asunto. Bueno, no, yo también como muy resumido, pues porque sé el tema de los tiempos, no, yo quiero decir como tres cosas. Uno es que yo creo que pues el asunto de la complementariedad es un asunto que es relevante en este tiempo y más para la escuela. Creo que muchas de las disputas que se dan, digamos, en otras dimensiones, en otros escenarios, tendrían que tener lugar dentro de la escuela, pero digamos en esa clave, en la clave de cómo, un poco como comenzaba con esta conversa diciendo de cómo los conocimientos, las prácticas, los saberes que han pervivido, las distintas formas de ser y de estar que han puesto las poblaciones originarias nos pueden aportar hoy a todos y a todas, no solamente a la población mestiza o a la población afro, sino a todos y a todas, también a la misma población indígena. Y para eso yo creo que es importante una mirada de complementariedad más allá de una mirada que divida, digamos, o que busque implantar otra hegemonía, ya en este caso, pues la hegemonía, digamos, de los pueblos originarios sobre la población mestiza. O sea, yo creo que que no se trata como de eso, no se trataría de eso. Entonces, como
hacer resonar o darle sentido a una mirada en complementación, es importante ahora a propósito de esta reflexión, lo que nos plantea también la profesora con la reflexión sobre lo común. Muchas de las discusiones sobre la interculturalidad, la diversidad, pues tienden a marcar mucho el diferencialismo, ¿no es cierto? Y eso es también hace parte como de un momento de la lucha política donde pues es necesario marcar la diferencia y marcar la esencia. Sin embargo, en clave escolar o en clave educativa, yo también creo que es otra de las entradas que no hay que dejar perder, y lo decía la profe Diana, o sea, ¿qué de lo que soy hoy, en qué de lo que me constituyo yo hoy ha estado informado por el aporte, por la historia, por las luchas de estos pueblos originarios, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho ese ejercicio muchas veces, de lo que comemos, quién lo siembra, el cuidado del territorio, muchas semillas. Entonces esa reflexión permanente, ese análisis permanente sobre el lugar común, que también lo constituyen las luchas, que también se vuelven comunes, ¿no es cierto? Por el buen vivir, por las descolonizaciones, por la sanación. Hay unas luchas que no solamente son de los pueblos indígenas o afro, también son de los pueblos urbanos, de la población mestiza. Y finalmente yo creo que otro asunto que quiero dejar es que yo todavía no sé cómo, pero sí creo que debemos de superar esa mirada de la historia como lineal y de la historia solo pasado, como lo planteaba la profe Diana. O sea, yo creo que debemos de ser capaces también de hacer un ejercicio de acompañar esta mirada histórica de las poblaciones, también en clave de los futuros posibles o de la prospectiva, como llaman algunos, y ser capaces como de insertarla, de tejerla, de darle sentido en esa relación, digamos, permanente. Yo creo que son retos, pero los creo pues como más posibles hoy, digamos, en el momento en el que vamos con esta reflexión. Quiero dejar como hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, profesores, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por dejarnos esos asuntos para seguir pensando, por permitirnos también pues conocer como esos recorridos y esos trayectos que han hecho, y sobre todo por esa palabra tan generosa. Muchas gracias a ustedes también por abrir este espacio y bueno, permitirnos ser partícipes en él. Muchas gracias. Muchas gracias, quedé muy contento y muy bueno conversar. Converso mucho con abogados, entonces hay veces es bueno como, a veces no siempre es muy bueno, digamos como soy profesor, pero converso con profesores de derecho y con abogados y afines, entonces siempre es bueno como pensar la educación desde los que se prepararon para eso, entonces eso me alienta mucho y me da muchas claves para continuar. Muy maravilloso también escucharlo, Nicolás. Muy, muy importante. Y bueno, la profe Diana también, y Paola, y Sara, y Carolina, bueno, todos quienes hicieron parte, muchas gracias. Y bueno, la idea es que podamos seguir conversando. Muy, muy agradable y muy importante. Un gusto claro siempre. Sí, un gusto. Sí, muchas gracias. Yo también les agradezco. También les agradezco mucho pues a la profe Diana, a Nico, a la profe Alba, que yo creo que también de algún modo inició este juego que nos trajo acá, y a Pau y a Carolina, que siempre se animan a correr para poder hacer estas cosas, y Nico, esperamos seguir escuchándote por este tipo de lados. Y también pues a Carlos por el soporte, a comunicaciones, y pues a las personas que vinieron a escuchar. Hasta siempre y hasta la próxima también. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas y a todos. Un abrazo.